Hola, bienvenidos entonces a esta clase. Vamos a ver los 5 errores que muchas veces no se ven, que frenan el crecimiento de obras aunque tengas mucha experiencia. En definitiva, como residentes de obra experimentados, generalmente vamos a pensar que vamos a depender nuestro éxito de la parte técnica. Y en realidad hay otras cosas muy sutiles que pueden estar y muchas veces son las que frenan los avances, como el liderazgo y la responsabilidad. Entonces vamos a ir a ver directamente estos 5 errores para que puedas potenciarlo rápidamente. Entonces, vamos. Primero, contratar por currículum y no por la actitud. En tu rol de líder, principalmente a veces uno puede cometer el error de solamente seleccionar, ver el currículum y muchas veces no va a haber mucha diferencia entre una y otra porque tiene este título, tiene tanta experiencia, que es como lo mínimo, ¿ya? Pero principalmente lo que a largo plazo te va a traer buenos resultados es formar un equipo. Y para poder formar un equipo necesitas ver y conocer los valores y la actitud de las personas. La actitud frente a la responsabilidad, la actitud frente a los problemas, la actitud frente a los momentos difíciles, y eso tienes que saber determinarlo desde la entrevista de trabajo. O sea, cómo ves a tus topógrafos, cómo ves a tu jefe de obra, cómo ves a tu laboratorista, cómo ves a tu encargado de calidad. Y en definitiva, en ese aspecto, hazle preguntas difíciles, prepara las preguntas, míralo y cuando ve incluso microfacciones, respuestas instintivas, vea las partes más difíciles donde no te puedan mentir o si tú conoces algún punto crítico donde otras personas hayan fallado, pregúntale directamente qué se te ocurre hacer o qué harías tú. Entonces, después ya no te puede decir algo distinto o no puede actuar distinto porque ya te dijo que él era así. Por lo tanto, si hay algo que no te dé confianza en algún momento en la entrevista, indaga. No dejes cosas en el azar, sino que indaga en ese momento y después maneja la actitud de la persona, dile que hay problemas difíciles, muéstrale todo en la entrevista, dile el peor escenario y ve cómo se comporta, cuál es la actitud que tiene. ¿Ya? Entonces, en definitiva, eso te va a permitir sacarte un problema desde el inicio y no arrastrarlo a futuro. Entonces, es preferible a veces demorarse más en contratar a una persona que tener el problema por 3, 4 meses porque después vas a tener el mismo problema, pero con menos tiempo para solucionarlo. Y tienes que pensar siempre a largo plazo, tener dos, tres alternativas de cada cargo para siempre ir quedándote con los mejores y por cualquier otra cosa a los otros. Si tienes algún colega que de repente le pueda dar trabajo a él, lo mantienes ahí con él y los mantienes siempre cerca. Entonces siempre vas armando tu equipo, pero principalmente concéntrate en los valores de las personas, si son responsables. O sea, hay muchos gerentes y personas que no tienen confianza cuando alguien, por ejemplo, engaña a la mujer. Si no tuvo respeto por su mujer y la engañó, ¿qué crees que te va a pasar a ti? O sea, con mayor razón. ¿Te fijas? Entonces son temas que de repente es súper importante conocer a la persona. El enfoque correcto. De acuerdo a Leadership IQ, perdón, revelan que el 89% de los fracasos en contrataciones son por actitudes inadecuadas y no es una falla técnica. Entonces, si tú logras unir el equipo, tienen buena actitud, pueden superar los problemas mucho más fácil, porque tú vas viendo que en definitiva se apoyan entre todos. Y cuando hay problemas, se cubren las espaldas y apoyan en el grupo. ¿Te fijas? Si en definitiva hay solo un grupo de estrellas, no te van a colaborar y cada uno va a tratar de salvarse solo. Y eso no es lo que te permite tener resultados mucho más grandes en gestión de obras o de proyectos. O sea, tú puedes ser un muy buen profesional, pero vas a poder tener algo bueno en tu proyecto que se va a notar un 20%, ¿ya? Si logras hacer algo extraordinario. Pero si tú tienes un buen equipo, eso créeme que puede notarse un 50 o un 60%. Entonces, por eso es que es importante que no seas solo tú, sino que tu equipo completo tenga la actitud correcta. Y en base a la solución, eh, tú ve también cómo se comportaron en trabajos anteriores, ¿ya? Involucra a personas del equipo en la selección, en ciertos cargos. Yo siempre hacía feedback con mi segundo gordo y si alguien no pasaba el filtro de cualquiera de los dos, yo no refutaba, generalmente nos dio un buen resultado, eran muy pocas las veces en que los dos aprobábamos a alguien
y nos equivocábamos. Y si nos equivocamos, se notaba rápido y hacíamos la corrección rápido. Pero en general, si uno de los dos veía algo que el otro no, lo conversamos y generalmente ahí tenía mucho mejores resultados. ¿Ya? Y también ve periodos de prueba que sean buenos, porque así también ves cómo se adapta la persona a los equipos, ¿ya? Y eso en general en este punto. Entonces siempre no vayas solo por el currículum, sino que concéntrate en los valores y en la actitud de la persona. Eso créeme que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Vamos con la siguiente. Este es otro error típico que se lidera desde la urgencia y no desde la visión. Y esto no es liderar, esto es ser jefe solamente. Entonces tenemos el jefe reactivo que simplemente se enfoca en resolver las crisis diarias, va apagando incendios sin una dirección estratégica clara. Eso genera muchos problemas, genera más estrés, eh, te genera falta de credibilidad, se nota. Tú puedes creer que el ambiente o lo que sucede es así, pero créeme que las personas que ya han estado más tiempo se dan cuenta cuando una persona no sabe porque no tienes el control así, no eres reactivo. Entonces, en definitiva, la gente se desgasta más rápido y te vas a quedar sin buen personal, te vas a quedar sin un buen equipo. En cambio, el líder que tiene dirección establece propósitos claros y establece prioridades, ¿ya? Esto va a estar alineado con objetivos estratégicos y va a crear un equipo motivado y autónomo. O sea, tú primeramente tienes que partir la semana dando el ejemplo y luego directamente también mostrar las metas diarias. Por ejemplo, a ver, en un buen líder, yo podría decir directamente que parte de la semana ya no da órdenes solamente, sino que te va guiando con la visión y con el propósito que tiene el equipo. Entonces, tú tienes que tener claridad en los plazos, en las metas y en los riesgos de la obra. Te debieses comunicar diariamente con el equipo de trabajo y escuchar sus problemas. ¿Ya? Entonces, cuando hay algunos problemas, tú tienes que ser el que primero los soluciona. Oye, que me faltan materiales. Bueno, ¿por qué? No, abastecimiento no los trajo. Bueno, abastecimiento, ¿qué pasa? No, es que me lo están pidiendo muy encima. Bueno, ¿cuándo necesitas que te lo envíen? 3 semanas con anticipación. Conversar con el equipo, los vamos a mandar 3 o 4 semanas. Entonces no tienen excusa. Perfecto. ¿Lo ayudaste? ¿Tienes ahora los materiales? Sí, perfecto. Y así vas solucionando los problemas, pero tienes que escuchar a tu equipo para que no sea solo, oye, no avanzaste, sino que tú solucionas los problemas y tomas decisiones anticipadas, ¿ya? No cuando todo está mal. O sea, tú tienes que ir corrigiendo, tienes que ir midiendo semana a semana, día a día. Después vemos con más detalle esto, pero principalmente concéntrate en que debes anticipar. Y finalmente tú tienes que motivar con el ejemplo, o sea, no grito. Por ejemplo, me acuerdo un ejemplo que es muy bueno, partir, por ejemplo, con esta semana vamos por el 6% de avance. El punto crítico esta semana es la llegada del hormigón y si eso se atrasa, tenemos que ir ajustando a partir de hoy día. Entonces, todo el mundo tiene en la cabeza el hormigón, vamos fijo con el 6%. ¿Cuánto se traduce eso en metros cúbicos? Son 280 metros cúbicos. Perfecto, lo dividimos en 5 días y sabemos cuánto tenemos que hacer diariamente y todos tienen en la cabeza ese número, todos saben, lo puedes dejar en una pizarra, lo puedes dejar anotado, pero tú eres el primero que maneja eso, ¿ya? O sea, no puede ser que la gente no sepa qué hay que hacer, tienes que saber qué vas a hacer esta semana, todos los días y en el corto plazo. Y principalmente cuando hay un equipo que no tiene propósito, el problema más grave, uno podría pensar, no, pero es que todos tenemos que trabajar. Sí, pero es distinto, porque un equipo sin propósito que va solamente a trabajar hace lo justo y lo necesario, y con eso no te vas a destacar nunca. Nadie se hace responsable y eso es una pérdida de tiempo, un desgaste tremendo. Principalmente lo que vemos generalmente en nuestros cursos de calidad o en los cursos de liderazgo es que siempre tiene que haber un responsable, tiene que estar claramente establecido qué hago, quién es el responsable y listo. O sea, ocurre una falla y está claramente establecido quién es, porque si no, el maestro le echa la culpa al capataz, al jefe de obra, el jefe de obra al residente. Está súper claro quién tiene qué responsabilidad en cada cosa. Si no hay un propósito claro, lo que pasa es que si el jefe no está, todo se detiene.
Cambio si no, no, porque tú tienes objetivos claros, tienes metas claras, queremos ser el mejor equipo, queremos sacar el proyecto 20% antes, queremos destacarnos por no tener accidentes. Entonces todos tienen en la cabeza esa visión, todos saben que quieren lograrlo y todos quieren aportar con su grano de arena y te van a decir, jefe, mire, hice esto, esto, entonces logramos la meta. Oh, perfecto, lo celebramos, lo vemos, vemos el equipo, ordenamos, se lo enseñamos al resto y se vuelve un ciclo virtuoso, ¿ya? No se cuidan entre ellos ni el proyecto. En definitiva, pasa siempre con un buen líder de prevención de riesgo. Si están todos compenetrados, si alguien anda sin casco, si alguien no cumplió algún tema de prevención de riesgo, puede ser un jornal, puede ser un maestro, decir, hey, jefe, oiga, colega, póngase su antiparra y no necesita estar el prevencionista ahí. Es el equipo completo que quiere ese estándar. ¿Te fijas cómo se te va alivianando el trabajo? ¿Te fijas cómo se empiezan a ver los resultados? Todo se te va haciendo más fácil porque tú das la línea, en definitiva. Eh, ¿Tienes resultados visibles? Sí, porque los equipos que tienen un propósito claro muestran un 47% más de productividad y un 86% más de innovación en la resolución de problemas constructivos. Y esto es a nivel mundial, es una estadística. Entonces, si tú no lo medías, te vas a dar cuenta, pero en definitiva te ayuda muchísimo. ¿Ya? Entonces, esto en definitiva te va a alivianar, te va a sacar estrés y vas a tener mejores resultados, ¿ya? Entonces, pasa y cambia eso de sobrevivir el día a día a una cultura de mejora continua y de excelencia. Eso es lo que en definitiva te va a traer mucho mejores resultados. Este es un error clásico de inexperiencia. Espero que no lo estés viviendo, si no te podemos ayudar también, porque somos expertos en mejorar los plazos. Mis alumnos están sacando sus proyectos un 20, un 30% antes del plazo estipulado, tranquilamente, en 3 semanas empiezan a tener resultados. Pero la mayoría, sobre todo cuando vienen en proyectos que o están muy confiados o no los conocen, como que se vuelven invisibles como líderes y tratan de que cada uno avance sin saber ellos manejar el plazo. Y esto es muy, muy malo para ti como profesional. Es, en definitiva, tú tienes que controlar el plazo incluso antes de que parta. Si puedes anticiparte, por ejemplo, si es un proyecto MOB, tú ya puedes saber desde la fase de licitación quién es la empresa que va primero. La empresa que va primero ya sabe que en un mes más, un mes y medio, va a salir la resolución tramitada. Por lo tanto, en ese mes y medio puedes avanzar en el proyecto sin que te rija ningún día de plazo, porque cuando llega tramitada recién es el día cero. ¿Te fijas? Entonces, no manejes esto, porque si no nunca vas a salir dentro de plazo o menos antes de plazo. Entonces, principalmente, el enfoque tradicional hace revisiones mensuales de cronogramas, cartas Gantt, con suerte una vez al mes, y en definitiva no puedes hacer nada si no se controla una obra. ¿Ya? Es pésimo, pero hay profesionales que lo hacen así. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Tú sacas tu programación y sacas ventanas de 3 meses. Ahí te concentras y vas mirando a futuro de lejos, pero te concentras en esos 3 meses y esos 3 meses los divides en semanas y vas viendo directamente desviaciones de cronograma, dividiendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante aquí, planificación inversa. ¿Ya? Pero en definitiva, sácate las cartas grandes encima que no sirven para nada pegadas en la pared. Tienes que hacer un seguimiento semanal al estilo Lean, ¿ya? Vas a hacer controles de avance físico con indicadores que anticipan y que te permiten correcciones tempranas y optimización de recursos. O sea, yo siempre doy el ejemplo de que en una producción de áridos, en una producción de caminos, en gestión de hormigones, las mediciones se hacen a la hora. ¿Ya? O sea, a la hora tú notas una desviación, no puedes tener una reacción más lenta que esa, ¿ya? Entonces, así puedes corregir, puedes tener planes de contingencia y puedes mejorar los indicadores para en la misma jornada de trabajo realizar todo con la menor cantidad de desviaciones, porque ese tiempo, esa hora que perdiste, la multiplicas por 5 días y son 5 horas, casi un día de productividad que perdiste. Entonces no te puedes permitir eso, ¿ya? Y la planificación inversa, en definitiva, tú construyes desde los hitos críticos hacia atrás y vas a hacer buffers productivos estratégicamente ubicados. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo perfecto de lo que podría ser una planificación inversa. En vez de preguntarte, ¿qué vamos a hacer hoy? Tú podrías decir, por ejemplo, mira, vamos a entregar en tal fecha.
¿ya? Y las cosas que tienen que estar antes. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un pavimento el 30 de agosto, ¿ya? El terreno debiese estar compactado el 28 de agosto. Y para eso la subrasante debería estar lista el 26 de agosto. Y para eso la excavación tiene que terminar el 22 de agosto. ¿Ya? Entonces, tú partes de los hitos importantes y haces directamente la planificación inversa hacia atrás. ¿Ya? Y eso en definitiva lo que te permite es anticipar cuellos de botella, coordinar recursos antes de que falten y en definitiva eh, tener una claridad del plazo completo y así es como se obtienen buenos resultados. ¿Ya? Nosotros lo usamos mucho en Lean Construction y directamente a través de Pool Planning, que en definitiva es una planificación reversa con tarjetas o cronograma visual, pero eso lo vemos en más detalle. Pero principalmente la idea clave es partir de los hitos críticos y empezar a programar hacia atrás. ¿Ya? Después, compromiso del equipo. La idea es que capataces, subcontratistas estén involucrados en la planificación porque así vas a tener compromisos realistas y medibles semanalmente. Y una idea que yo creo que a estas alturas deberían aplicar todos y que por lo menos si tienes una partida importante debieses tener dos subcontratistas separados y tener los rendimientos de cada uno. Entonces, si uno te dice, Rodrigo, yo no voy a poder, o Juan, o Claudio, Felipe, no voy a poder cumplir con los plazos que tú quieres porque no tengo tanta gente. Entonces le preguntas al otro y le dices, oye, mira, tenía 50 y 50, pero yo necesito avanzar con esta velocidad. ¿Puedes meter más gente? Sí. Entonces, te fijas que vas transparentando lo que tú quieres lograr. No sacas nada si no se lo transmites a los subcontratistas o a tus capataces. ¿Ya? Entonces, en definitiva, no es solo hacer un cronograma muy bonito en la carta Gantt, sino que tienes que implementar sistemas de seguimiento proactivo. Como te dije, el plazo es tuyo y tú eres el responsable de cumplirlo. Entonces, en definitiva, tú le vas haciendo un seguimiento que tiene que ir a la par, ¿ya? En Lean Construction siempre vemos desviaciones cuando son pequeñas y corregibles y así es mucho más fácil y más barato corregir. Vamos con otro error, que es no tener el control real del 20% que define tus obras. El principio de Pareto aplica en todo. Por ejemplo, el 20% de los vendedores hace el 80% de las ventas. O el 20% de los materiales en cualquier bodega del mundo está con el 80% del presupuesto. Entonces tú tienes que ver cuál es el 20% más importante. Y en construcción, el 20% de las actividades va a determinar el 80% del éxito de la obra. Entonces concéntrate en cuatro o cinco partidas importantes, ¿ya? Eh, el 80% de los atrasos vienen de dos o tres actividades que están mal planificadas o mal controladas. El 80% del gasto viene de cuatro o cinco ítems que son los claves del presupuesto y el 80% de los errores siempre se repiten las mismas partidas. Entonces, tienes que identificar a los críticos, hacer un análisis de impacto en plazo, costo y calidad. Entonces, puede ser que una partida no sea tan cara, pero súper crítica en base a calidad. Falla esa partida y es como que hiciste mal la obra entera. Entonces, ojo con eso. Riesgo también. Lo tenemos que controlar. Si es una partida que es muy riesgosa, tienes que meterla ahí, pero en general, si son caras, son importantes. Seguimiento estratégico, vas a revisar diariamente los avances de actividades críticas, ¿ya? Eso siempre lo tienes que estar mirando, es como el velocímetro. Tienes que saber a cuántos kilómetros por hora vas. Te fijas cuánto estás avanzando por minuto o por día, etcétera, ¿ya? Ahora, no puedes caer en lo típico que muchos profesionales revisan exhaustivamente todos los aspectos igual. No, no puedes tener la misma intensidad, ¿ya? La clave para tener un desarrollo, que tú crezcas como profesional y que asciendas o que manejes mucho mejor tus proyectos, es que tú optimices y identifiques el 20% que es crítico. Y ahí concentras tus esfuerzos, ¿ya? Y ahí vas a los recursos de supervisión y de control, ¿ya? Entonces, va a optimizar tu tiempo, sino que vas a hacer mejoras significativas en los resultados, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que tú lo puedas hacer. Si no manejas esto, si esto es como chino,
y no lo ves como fácil de hacer, tú dices, ¿sabes qué? Me encantaría, pero no puedo, realmente necesitas ayuda y a veces esa ayuda no requiere más de media hora, 20 minutos que alguien te explique con tareas simples cómo solucionarlo, pero espero que con esta explicación se les puedan ocurrir suficientes ideas y si no, siempre estamos a un WhatsApp o a una llamada y cualquiera de nuestros expertos te puede ayudar. La idea es que tú crezcas y que no te estanques en un punto, ¿ya? Mejor preguntar que quedarse con la duda. Ahora, otro punto importante, por ejemplo, ver los Excel o los resúmenes o los informes sin saber qué buscar o tener muchos indicadores. Principalmente, eh, hablo de herramientas tipo Excel porque vienen muy fácil a la cabeza, pero errores típicos son revisar los informes o las planillas o una programación o lo que sea, hacer una revisión superficial. Y sí, de repente es necesario hacerlo rápido y fácil, pero tú tienes que tener claro los indicadores prioritarios, ¿ya? Entonces, a veces de un informe extenso, saca solo lo prioritario y ve lo fundamental o pide solo lo fundamental. Y tú acostúmbrate a dar solo lo fundamental o solo lo que puede causar problemas. Lo que está bien, di que está bien y listo, se acabó la conversación. ¿Ya? Un filtrado estratégico, tú tienes que conocer las variables críticas y ahí tienes que generar umbrales de alerta. O sea, si yo estoy produciendo base y estoy sacando 500 metros cúbicos al día, con un porcentaje chancado X, 80%. ¿Cuál es mi umbral? Cuando llego a 450, cuando llego a 420, ahí tengo un umbral y tiene que prender una alerta, algo está pasando. ¿Te fijas? Entonces tú tienes que tener ese filtrado estratégico para tener una atención inmediata, porque si no, eso lo multiplicas por más tiempo y vas a tener un error muy grande que ya no se recupera. O sea, te puede causar un mes de atraso, una desviación de ese volumen, por lo menos en una obra vial. Entonces tú tienes que hacer este ejemplo en la hora que te toque y en el tipo que toque, pero tú tienes que conocer esas variables críticas y no las puedes dejar en el aire. O sea, tienes que conocerlo como que fueran los latidos de tu corazón. O sea, no puedes tener un 150 latidos por minuto o no puedes estar con 50 por minuto. Eso es. Esa es una variable crítica. Insights accionables. En definitiva, la transformación de datos en decisiones concretas con asignaciones de responsabilidades y plazos de implementación. Y esto es lo que te debiese dar tu experiencia, que se espera que un profesional que ya pasó un año en un cargo debiese tener insights accionables aquí, rápido. En definitiva, tú tienes que saber quién es el responsable de poder solucionar los problemas y en cuánto rato o en cuánto tiempo lo puedes solucionar. Tú eres el responsable final, pero tienes que saber que hay algo que el laboratorista tiene que hacer, el maestro tiene que hacer, el jefe de obra tiene que hacer, porque hay una desviación. Entonces tienes que ayudarte de eso y tienes que manejarlo y tienes que verlo, ¿ya? De inmediato. Tendencias relevantes, vamos a seguir patrones y desviaciones tempranas en los costos unitarios, en la productividad, en el consumo de materiales clave. Y aquí, sobre todo, yo recomiendo hacer las mediciones al inicio de cada partida y luego hacer un seguimiento un poquito más periódico, pero tú tienes que manejar cómo va la cuadrilla, el maestro, la máquina, todo y manejar esos valores para ver al tiro desviaciones y patrones, ¿ya? Para poder tomar determinaciones. Entonces, principalmente, también en temas prácticos, yo te sugiero, por ejemplo, cuando veas Excel o cuando veas dashboard o informes, ver, por ejemplo, cuáles son las 5 partidas más incidentes, más caras del contrato. ¿Cuál es el avance físico real de esas partidas? ¿Estoy gastando más de lo previsto en las partidas? El costo real versus el programado. ¿Los subcontratistas están atrasados? ¿Tienen orden de compra firmada? ¿Cuál es el problema que hay con ellos? ¿Qué diferencia hay entre porcentaje físico y porcentaje de gasto? ¿Hay un descontrol si van muy mal? Entonces, no mires todo, sino que en definitiva, mira lo que más duele si se atrasa, ¿ya? Eso es principalmente qué mirar en los Excel, en los reportes o en tus avances y, y en definitiva te va a permitir cualquier informe que hagas tú, que haga alguien o cómo pienses en hacerlo, que vaya con esas directrices. Ya, ahora, y aquí es donde falla la mayoría también. No tener un plan de carrera ni un roadmap profesional, porque si no, cualquier micro te sirve o cualquier trabajo, si te llegan a pagar bien,
te va a gustar y en definitiva el tiempo no vuelve atrás. Entonces tú tienes que tener claro, sí o sí, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿dónde quiero estar en 2 años más? ¿Dónde quiero estar en 5 años más? ¿Qué tengo que hacer? ¿En quién me tengo que convertir para poder estar en ese cargo? Entonces tú tienes que conocerte, trabaja en tus fortalezas, tienes que conocerte, lo típico que dicen en una entrevista laboral, ¿cuáles son tus principales virtudes y tus principales defectos que a algunas personas les gusta mucho, pero es como poder levantarte, o sea, tienes que conocerte, ¿ya? Entonces, tienes que ser honesto, pregunta con gente de confianza y si no, conócete. No se conoce dónde están tus debilidades y trabaja en ellas, pero principalmente trabaja en tus fortalezas, porque es mucho más fácil y mucho más notable que las personas perciban que tú eres un buen profesional si te potencias demasiado en tus fortalezas. Las otras las tienes que trabajar a largo plazo y créeme que las vas a mejorar, pero va a ir mejorando poco a poco. ¿Ya? Entonces, si tienes temas técnicos, méjoralos. Si hay habilidades del liderazgo, tienes que trabajar, tienes que leer, tienes que ver videos, tienes que tomar cursos. No puedes dejarlo así porque las personas son mucho más difíciles que los materiales. ¿Ya? Entonces, vas a tener mayor satisfacción y vas a aprovechar mucho mejor tus talentos naturales. ¿Ya? No le puedo pedir a un pescado que se suba a un árbol. Pero tú tienes que conocerte si eres un pescado o eres un mamífero o eres un ave, ¿te fijas? Tienes que saber cuáles son tus habilidades. Tienes que definir objetivos claros, ¿ya? A 6 meses, a 12 meses, a 24 meses y preocúpate si no lo estás cumpliendo, ¿qué me falta hacer? Divide tu día, optimiza tiempos, trabaja en eso y tanto en responsabilidades como tus competencias, ¿ya? Tienen que ser medibles y con plazos definidos. Todo se puede medir, hasta las cosas más subjetivas se pueden medir. Entonces, traza un plan de acción concreto y haz un seguimiento y una adaptación. Entonces, tú debieses hacer revisiones trimestrales. Cumplimos metas, mi proyecto va bien, voy bien con el mandante, voy bien con mi jefatura, voy bien con mis subordinados. Objetivos, los vas corrigiendo y haces acciones para lograr resultados, ¿ya? Y también estar mirando las oportunidades emergentes en tu organización, o sea, qué oportunidades reales tienes dentro de esa empresa en 6 meses más. Tienes que conocerlas. Si se va a abrir un cargo nuevo, tienes que estar listo antes de tiempo, tienes que ser la respuesta lógica. Y si no, tienes que estar buscando en otra empresa dónde se van a generar esas oportunidades y ver cuál es la mejor opción para ti. Entonces, la mayoría de los profesionales lamentablemente deja esto al azar, esperando una varita mágica o alguien que los vea, nadie te ve. No, eso no funciona, no pasa, no pasa nunca. Así que el 6% de las mejoras se ven y el 60% de los errores se ven, así que tienes que tú preocuparte de esto, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una consistencia que va en el tiempo sostenida, eso, esa persona toma un control activo de su desarrollo profesional con un plan estructurado. Voy a lograr esto en 2 meses, en 6 meses, en 2 años. Y voy a trabajar en eso. Entonces, los resultados te acompañan para ese ascenso, para esa dirección estratégica. Entonces, principalmente la idea, lo que quiero transmitir con esta clase es que tú transformes estos errores en una oportunidad de crecimiento. Principalmente, concéntrate en hacer y formar equipos de alto rendimiento, ¿ya? Que tengan actitudes que se complementen con la parte técnica, que sean con valores compartidos, ¿ya? Tú formar un liderazgo estratégico, ¿ya? Entonces, gestionas lo que tiene que hacerse sí o sí y direccionas a largo plazo o mediano plazo, con una visión estratégica. Queremos ser los mejores, queremos tener este proyecto a tiempo, queremos tener la obra sin accidentes, queremos lograr diferenciarnos de los otros proyectos, queremos hacer algo más. Te fijas, tú inspira al equipo, no solo cumplimiento de meta, oye, sacamos la obra a tiempo, ¿no? Muy básico, no motiva a nadie, ¿ya? Tienes que querer lograr algo más, que inspire a algo. Eso va a dejar un legado, va a dejar una huella, va a mostrar que eres diferente y eso va a atraer a personas que quieren lograr lo mismo. Pues nadie que quiera lograr algo sobrenatural o extraordinario se va a juntar con alguien que solo quiere cumplir lo básico, ¿ya? Y hacer tu control proactivo, ¿ya? Controles, seguimiento semanal, cuáles son las variables críticas y un desarrollo profesional que vaya siendo dirigido. O sea, tú tienes que establecer un plan concreto, ¿ya? Ahora, principalmente, yo haciendo un resumen, eh, podría decir que no son fallas personales lo que hemos detectado, sino que
son simplemente oportunidades de crecimiento. Si ya las viste, las identificaste, por lo tanto se pueden medir y se pueden trabajar. Eso es lo principal, ¿ya? Y es parte de la evolución profesional. O sea, yo mismo cometí muchísimos errores hasta que me di cuenta de que no podía seguir igual. Cada vez que veía errores, la idea era, bueno, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo los mido? ¿Y cómo los mejoro? Y ahí pude empezar a generar cambios y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Y no puede pasar mucho tiempo. O sea, la idea es medir y mejorar lo más rápido posible. No está en ser perfecto, la vida nunca es ser perfecto, sino que es arrepentirse y corregir rápido. ¿Ya? Entonces, no se da un crecimiento profesional por experiencia, se te va a pasar el tiempo, los días, los años, rapidísimo, y no funciona así, sino que transformes esa experiencia en una sabiduría aplicable, ¿ya? Entonces, principalmente también, para ir finalizando, y yo te sugeriría que tú hagas un análisis interno de estas cosas que te voy a mencionar ahora, porque todo lo que vimos, puedes tomar tus apuntes y consultarnos si tienes cualquier duda o quieres potenciarte en alguna área específica, pero principalmente tu diagnóstico actual, en qué soy fuerte y qué me falta, la parte de técnica, la parte de liderazgo o la parte de control. Tener, segundo, tener tu meta clara de 12 a 24 meses. ¿Ya? ¿Qué quiero ser? Quiero ser residente, quiero ser gerente, quiero ser inspector, quiero ser un residente de asesoría, quiero tener mi propia empresa. Entonces, eso es fundamental. Después, ¿cuáles son las certificaciones clave que me van a permitir? ¿Qué tengo que saber para poder llegar a eso? Necesito certificación en ISO, necesito certificación en inspección, en liderazgo, en Lean Management, en BIM. ¿Cómo haces tus proyectos visibles? O sea, ¿qué resultados puedo mostrar? Puedo mostrar las obras, puedo mostrar ahorros que he hecho de tiempo, de dinero, en base a los gastos de la empresa, en informes que sé hacer muy bien. Entonces tú muestras tu visibilidad. Mentores o una red profesional con quién me estoy rodeando que me sube de nivel. Nosotros tenemos masterclass en vivo donde nuestros alumnos de diplomados están con compañeros que son gerentes, que son subgerentes, que son dueños de empresas, que son inspectores. Entonces, el nivel de las preguntas son difíciles, pero te hacen crecer, te muestran que hay otros profesionales que están más arriba que tú, te dicen, bueno, si ellos lo hicieron, yo también puedo. Entonces, siempre rodéate de personas que están en un cargo mejor que el tuyo, pregunta, aprovecha los tiempos, aprovecha los almuerzos, aprovecha acompañar a esas personas a conocerlas, cómo son, qué hacen, cuáles son sus hábitos. Pregunta, pregunta y pregunta, como decía Steve Jobs. Pero rodéate de personas que quieran lograr más de lo normal. Y haz una revisión trimestral. ¿Estoy avanzando o me estoy quedando estancado otra vez? Agradezco tu tiempo por haber estado presente en esta clase y en definitiva ha sido un honor poder compartir contigo. Eh, Así es que te dejo este resumen acá de que debería incluir un plan de crecimiento profesional. No es solo capacitarse, sino tener tu hoja de ruta clara. Entonces, lo que te decía, ve tu diagnóstico, ve tu meta clara a 12 o 24 meses, ve los cursos claves que te pudieran faltar por etapa para ir certificándote y aprendiendo mucho más rápido que lo que te va a tomar la vida. Yo para poder implementar Lean tuve que tomar cursos, tuve que capacitarme y tuve que hacerlo en 2, 3 años y tuve resultados. Pero hoy día mis alumnos en 3 semanas hacen lo mismo que a mí me tomó 2 o 3 años. O alumnos tengo que ascienden en 6 meses o en un año a cargos de jefatura o de gerencia y a mí me tomó 3 años. ¿Te fijas? Entonces, esa es la ventaja de poder hacerlo con modalidad de estudio flexible y mucho más rápido. Obtienes el conocimiento, la expertise de alguien que logró resultados en un muy corto tiempo. Preocúpate de hacer visible sin ser exagerado ni egocéntrico, pero haz visible tus resultados, ¿ya? Muestra tus obras, muestra el ahorro, muestra los informes que sabes hacer eh, y que sean útiles, ¿ya? Que se vea con resultados. Muy subjetivo, soy buen profesional. Saco mis obras un 20%, el 100% de mis obras sale un 20% antes, sin accidentes, sin multa. Eso es un resultado. ¿Te fijas? Rodéate de personas que tengan la misma actitud tuya, que quiera aprender. Te felicito si llegaste a este punto del,
del video es porque quieres ser mejor, así que ya estás en la línea correcta y si quieres rodearte de personas que están en esa misma línea, tenemos muchísimos alumnos, puedes ver en nuestra página de Facebook comentarios de alumnos, hay más de 200 que han visto qué tal son los cursos, las certificaciones y que están buscando. Si están escribiendo ahí porque terminaron cursos de diplomado, entonces están buscando y quieren compartir eso con otras personas que quieran avanzar y crecer en conjunto, no pelear, porque aquí nadie te va a superar a ti. Si tú le enseñas a alguien y ese profesional tú dices me va a quitar el trabajo porque yo le enseñé, mentira. Él va a ir volando igual y te va a ganar igual porque es mejor, pero se va a acordar en algún momento de que tú lo ayudaste. Entonces, si el día de mañana es gerente, decir, oye, necesito un subgerente, pensé en ti porque tú me ayudaste aquí y allá. O si arma su propia empresa, va a pensar en ti, seas para gerenciar, porque no fuiste egoísta. Fíjate, igual va a llegar más arriba que tú. Entonces, no seamos egoístas. Enseñemos, demos, eh, compartamos las cosas que no funcionan y en este mundo es mejor dar y eso. Así que haz un diagnóstico, revísate y en el caso que quieras profundizar y que tú ya hayas detectado las falencias, contáctate con nosotros. Te vamos a dejar quizás un link acá de nuestro programa específico para ingenieros elite. No es para todos, pero para quienes quieren directamente, claramente obtener resultados en menos de 6 meses específicos, los ayudamos con 30% de sus plazos y mejorar las utilidades y otros temas más específicos, donde los vas a lograr sí o sí, porque ya tenemos un método que ayuda directamente a los profesionales a lograrlo. Y también si no tienes la opción de escribirnos por WhatsApp, también vamos a dejar el link acá para que puedas contactarnos y ver ciertas áreas que tú quieres mejorar y poder ayudarte. Un gusto y que tengas una excelente semana.